Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes, oyentes, seguidores, cibernautas que siempre están pendientes de las redes de Café con Voz y que los viernes nos acompañan acá en Enfoques con Luis Galeano, esta mesa virtual que semana a semana ponemos delante de sus ojos para hablar de las noticias que han hecho titulares durante los últimos días. Hoy es viernes 14 de noviembre del año 2025. Gracias por acompañarnos, gracias por sus me gustas, gracias por compartirnos y gracias por ser parte de esta gran audiencia que tenemos a diario en Café con Voz y los viernes acá en Enfoques. El doctor Guillermo Bell sigue de permiso en actividades familiares y le agradecemos al doctor Bell que nos comparta, ¿verdad?, fotografías y momentos bonitos que está viviendo con la familia, y le agradecemos siempre la disposición cuando tiene el tiempo y el espacio para estar con nosotros. Le mandamos un saludo al doctor Guillermo Bell. Me acompañan en esta edición Sergio Marín Cornavaca, director de la Mesa Redonda. Tengo rato de no platicar con Sergio en vivo. Lo hacemos en privado de vez en cuando, pero en vivo nuevamente hasta ahora. Sergio, qué bueno tenerte con nosotros en esta edición. Bienvenido. Un gran gusto estar con vos, Luis Galeano, y con nuestro otro anfitrión, ¿verdad?, Miguel Mora, quien ya tenía rato de no verlo. Bueno, me adelanté en tu presentación, discúlpame, pero no era necesario. Estamos en confianza, y esto, Miguel, pasemos con Miguel ahora, doña Dickel, o ahora a los tres ya para que los pongan los tres en pantalla. Y esto, Miguel, al igual que pasa cuando estamos con Jaime, nos evoca Cuarto Poder, ¿no? Que estábamos sentados en esa mesa, platicando, debatiendo, analizando e intercambiando sobre las noticias de la semana. Miguel, bienvenido nuevamente. Está muteado, Miguel, quiero ver, vamos a ver. No. Parece que sí, dale, vamos a ver. Me quedo con Sergio. Sergio, les mencionó esto del Cuarto Poder y de la mesa que teníamos allá en Nicaragua, porque era un ejercicio que creo que siempre es sano tenerlo, ¿no? Platicar entre colegas, entre personas que son especialistas en temas específicos y que nos ayudan y que nos ayudamos a entender nosotros mismos y a las audiencias la realidad de lo que pasa en nuestros países. Así es. Mira, es que en efecto traen muchos recuerdos positivos, ¿verdad? Y también negativos, porque a propósito de una... Voy a revelar dos hechos. A ver. Una vez que salimos, yo me aparcaba propiamente en el frontis del edificio. Entonces siempre teníamos la ayuda, ¿verdad?, de la gente que estaba ahí, pues, en la seguridad. Y un día de tantos habíamos tenido un debate, para mí, muy interesante, ¿verdad?, que me mueve a risa inclusive cuando lo recuerdo, pero el reverendo Miguel Ángel Casco salió envenenado. Salió envenenado. Y cuando yo me estoy montando a mi vehículo, me dice, por lo que necesitas es una buena golpiza. No me lo dijo así. Entonces yo me puse a reír. Palabras más fuertes para que la gente... Claro, entienda. Por supuesto, pero yo por respeto al auditorio no voy a repetir semejante bajeza que digo especulando. Entonces yo lo único que le... Y me lo dice un reverendo, un pastor de la iglesia evangélica. Bravo, usted la sacó del estadio, le digo yo. Y me puse a reír y me fui. Estaba envenenado el hombre. Sí, es que esos debates daban para esos intercambios que... Sí. Esa fue una vez. La otra, ¿verdad?, que salimos, creo que salíamos a las 7 de la noche, ¿verdad? Y la primera vez que a mí me sucedió, voy de retroceso y me incorporo a la avenida Bolívar, que es la extensión de la avenida Bolívar, casi enfrente del hospital militar. Entonces están unos semáforos en la intersección. Y hay dos motorizados, uno a cada lado.
¿verdad? Con sus cascos, ¿verdad? Sin darme la cara y me golpean las ventanas y me dicen, última vez que hablas mal del comandante. Dios ¿Ah? mío. No te das cuenta. Pero te estoy hablando, hermano, ¿de cuánto? Pues 2016. Nada que ver con el 18 todavía. Nada que ver con el 18. Y eso me trae al recuerdo que no había cafetería de las tiendas estas de conveniencia en la gasolinera. No había una sola cafetería que no estuviera vigilada por dos fulanos. Y los identificaba porque ese era su trabajo, estar ahí escuchando y observando a la gente. ¿Cómo sabía quiénes eran? Porque llegaban en una moto, eran dos, y no usaban zapatos, sino que botas militares. Ellos andaban de civil. Entonces ya la gente los conocía y ya les daba café gratis, de gorra. Entonces, pues uno reflexiona sobre ese asunto, ¿verdad? Claro, y cuánto tiempo ha transcurrido y claro. Bueno, aquí estamos. Miguel, ¿estás ahora por ahí? Sí. ¿Te escuchamos? ¿Me copian? Ahora sí, bienvenido. Bienvenido, ok. Miguel Mora. Saludos. Muchas gracias por la invitación. Un gustazo volver a ver a Sergio Marín Cornavaca. Los dos egresados del Instituto Loyola, él un poco antes que yo, por supuesto. Me estás diciendo viejo. Espérate. Yo no me gradué en el Loyola. A mí me expulsaron en segundo año. Yo pasé por ahí también. ¿Así? Ha sido maleta y redento. Porque, o sea, no, que redento siempre he sido. Eso sí, maleta no. Es que si no tenías bienvenido, Sergio. Una aplicación académica era espantoso. O sea, ay, Dios mío. Sí. Bienvenido, Sergio. Bienvenido, Miguel. Arranquemos porque tenemos el tiempo más o menos socado, como decimos. A ver, arranquemos con Daniel Ortega y su cumpleaños, porque son 80 años y uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible que el país esté viviendo esto bajo una dictadura que dirige un vetusto tirano como Ortega, que le está heredando delante de todos nuestros ojos el poder a su esposa Rosario Murillo, que ya controla casi todo en Nicaragua, y a su hijo Laureano, que es el que anda tomándose fotografías en nombre de la dictadura fuera del país y también dentro del país entregando casas que son realmente negocios de la dictadura con los chinos? Pero reflexiones sobre esos 80 años, porque uno mira para atrás y mira a Ortega en toda la historia de Nicaragua, en 65 años de su vida, ha estado para unos dándonos guerra, para otros siendo un personaje de gran influencia, preponderancia e incidencia. Comienzo con vos, Sergio. Adelante, tu reflexión sobre los 80 años del tirano Daniel Ortega. Mira, sería como aquella canción, aquel poema de Ernesto Cardenal musicalizado por Carlos Mejía Godoy, los insepultos afiches del tirano, es decir, los insepultos años de Daniel Ortega. Querramos o no, ese personaje, esa persona llamada Daniel Ortega Saavedra, ha moldeado la vida de las y los nicaragüenses a lo largo de tantos años, ya sea para bien o para mal. Para uno le ha significado ser un personaje redentor, con visos inclusive de un hombre sobrenatural predestinado por Dios para hacer lo que hace. Eso raya en el fanatismo más absoluto, más allá del concepto que los talibanes pueden tener de una sociedad organizada tribalmente. Encontrás eso. Y otro, ¿verdad? Un Daniel Ortega que ha utilizado múltiples máscaras para interactuar en sus entornos. Tempranamente se supo, ¿verdad?, de las contradicciones que en el seno del Frente Sandinista se tenían entre los hermanos Ortega y los integrantes de otras corrientes de pensamiento que no tenían contradicciones ideológicas estratégicas, sino que buscaban, sus contradicciones eran de la táctica. Ya ahí afloró, ¿verdad?, la ambición desmedida, rayando en codicia
por el poder, pero poniéndose las máscaras, ¿verdad? Que en el momento le exigían. Por ejemplo, unas veces pasaba por, como aquel dicho en los ejércitos, ¿verdad? El buen soldado es aquel que cuando le toca no dice que no, pero que tampoco se ofrece. Pero nunca se ofreció y siempre dijo que no, pero no actuaba en esa dirección. Un hombre ideologizado, un hombre resentido desde lo más profundo de su ser, un hombre complicado, un hombre que tiene un perfil psicológico bastante serio desde el punto de vista de su participación pues en la vida. Basta decir que para él no existen escrúpulos, para él existe, y él lo tuvo claro siempre, la búsqueda del poder, costara lo que costara, y obviamente eso pasaba por preservar su vida. Y si tenía que delatar a sus compañeros en las oficinas de seguridad, como en efecto lo hizo, y ahí están los documentos de la seguridad, los archivos de la seguridad de Somoza, pues así lo dicen. Y él nunca se ha referido a eso, un hombre sumamente vengativo, lo que él considera un agravio de parte de una persona, jamás lo olvida. Y esto según los testimonios de la gente que estuvo y ha estado cercana a él. El caso de Soy la América fue sumamente revelador del comportamiento distópico que tiene esta persona, un comportamiento errático en su vida, pero con una meta: convertirse en un semidios, haciendo uso de todo la técnica que los historianos, ¿verdad?, del norte han utilizado sobre el culto de la personalidad. Ahora mismo yo veo en las redes sociales del sandinismo, del Ortega Murillismo, un afán de implantar una narrativa que es la narrativa del héroe que tiene las capacidades de estar en todas partes. Él ha sido el artífice de una Nicaragua nueva, lo cual es completamente falso, absurdo, pero ahí lo están. Y esas también son técnicas de comunicación chinas, donde vos ves, ¿verdad? Por ejemplo, ese impresionante desfile militar, ¿verdad?, de la supuesta participación de China en la Segunda Guerra Mundial. Vos ves que ahí todo está cuidado al milímetro, pues, ¿verdad? No ves nada al azar, no hay nada improvisado. Entonces, vos ves cómo esa técnica se la han creado a Daniel Ortega desde que usurpó la Mora Limpia, ¿verdad?, que es el tema que se le ponen, ¿verdad? Todo está acordado ahí. Entonces, la llegada, ¿verdad?, el hombre que es viejo y lo reciben, todo. Entonces, eso en la psique del ciudadano común, ¿verdad?, pues atrae porque dicen, estos son los símbolos del poder, este hombre es un hombre poderoso, ¿verdad? Entonces, pero también concita mucho odio en un amplio sector de la población, precisamente por sus afanes de seducción y de violación, de coacción de sus equipos de trabajo donde participaban mujeres. Bueno, basta citar a un personaje, voy a citar, hay varios, pero ¿qué se hizo Acosta? Acosta era la sombra de Daniel Ortega. Cuando Daniel Ortega volvía a ver a Acosta, Acosta sabía que requería a Daniel Ortega ir al baño, por ejemplo. ¿Dónde está? Entonces ahí vos ves que no hay escrúpulos. ¿Dónde está su hermano que lo había ido a ver? Que le había prestado sus oídos para que Humberto le explicara cómo se podía salir de la crisis política de Nicaragua, ¿verdad? Obviamente haciendo concesiones, obviamente sacando a los presos políticos. Ortega fue, escuchó, y después, si no tomó la decisión en conjunto con su mujer, al menos fue cómplice porque se quedó callado, pero la verdad es que hay una actitud cainesca, mató a su propio hermano, en resumidas cuentas. Entonces, vos ves, en este juego de máscaras, puedes ver a un semidios, como le están planteando ellos, o puedes ver a un monstruo, ¿verdad? Y eso ha sido a lo largo de su vida Daniel Ortega, un saltimbanqui, un mentiroso, un prestidigitador de la maldad. Entonces,
Eso es lo que está cumpliendo 80 años. Ahora, ¿puede cumplir más? Sí, han habido presidentes. 80 y más, dicen. Ahora, 80 y sí, más es el lema ahora. Balaguer, por ejemplo, ¿verdad? O sea, él puede estar ahí. Aquí el presidente dominicano era ciego, lo tenían que andar. Sí. Claro, entonces Daniel, por todo el avance de la tecnología médica, puede ser como, a mí me gustó una imagen que me dio Freddy Quesada, el filósofo, sociólogo, me decía, es que ese es como el Cid Campeador, ya está muerto, pero ahí lo andan mostrando para darle ánimo a sus seguidores, porque está muerto en vida. Pasa sí, enfermo. Sergio, pero vamos, gracias por tu introducción, pero vamos, más allá de la sorna que podemos hacer de ese personaje, ahí está, que eso es lo más grave. Miguel, estamos hablando del dictador más viejo de América Latina hoy, del hombre que ha ocupado la presidencia de Nicaragua, esta vez por la fuerza, ilegítimo completamente, inconstitucional, a los 80 años. El hombre que más ha permanecido en el poder en la historia de Nicaragua. Y entonces uno dice, a sus 80 años, esos claroscuros, y en su caso, porque es eso lo que está ocurriendo, ¿cómo miras la situación de Ortega con ese lema, 80 y más? Como quien dice, bueno, para más tiempo incluso. Si fuera inmortal, yo diría, pues, ya está dicho todo, pero ni es inmortal, ni él decide ni un solo segundo de su vida, más, ni la altura de su cuerpo. Él no decide eso, solo decide Dios. O sea, Dios nos da la vida, el aliento de vida. Y eso Dios lo va a resolver en su momento y en sus tiempos. Como cristianos tenemos que partir de ese principio de fe, pero también clínico y científico. O sea, todos llevamos a la vejez y por ende a la muerte. No ha habido un ser humano que viva para siempre. Yo miro a Ortega como un producto de nuestra sociedad. ¿Y por qué digo esto? Leyendo y releyendo la historia de Nicaragua, desde que Nicaragua es república, esa cultura del caudillo, esa cultura de la cultura del hombre poderoso, que va sobre las instituciones, los acuerdos, el gobierno, y que él por sí solo reúne no solo a seguidores, sino que trata de generar ejércitos que lo acuerpen para hacerle la guerra a otros caudillos o a sus adversarios, es el común denominador de nuestra historia. Recordemos a Zelaya, por ejemplo, hizo lo mismo, los Somoza hicieron lo mismo, el primer Somoza y el último Somoza, generalmente, y eso ha calado siempre en la idiosincrasia política del nicaragüense. Tuvimos un muy poco periodo democrático por el cual nosotros rompimos esa maldición, que es en efecto el triunfo de doña Violeta y la entrega de la banda presidencial de don Enrique Bolaños a Ortega en el 2007, para él, como un hombre que en su lógica política, y nos lo había dicho, y lo había dicho públicamente en declaraciones en Cuba, que él no creía en la democracia, que él lo que quería era un partido único y que eso de la democracia era un invento del imperialismo para dominar a los pueblos. Esa es la lógica de Cuba, ¿no? La escuela de Cuba. Entonces, lo que te quiero decir es que Ortega es producto de nuestra sociedad política. Nosotros hemos creado monstruos a lo largo de nuestra sociedad política. Los hemos quitado y nos ha costado guerra tras guerra, guerra fratricida entre hermanos nicaragüenses. Y Ortega es el peor de todos. El peor de todos porque vino como producto de una revolución oportunista
y se creó ese culto a la personalidad que toda la sociedad apoyó en su momento y que a lo largo de los años hizo todo lo posible, con ayuda, lógicamente, de la otra parte, de la parte democrática, que se dio en romper esos candados que tenían amarrado al monstruo, a la fiera que la tenían amarrada ahí, que no le permitían, porque el pueblo no le daba la mayoría de los votos, el 45%, para regresar al poder porque ya había salido de una guerra. Dicho esto, lo que te quiero decir es que Ortega sí ha hecho el más grande mal a Nicaragua y que su permanencia en el poder, como bien lo describió Sergio, ha sido implacable. O sea, no respeta ni a su propia familia. O sea, puede matar incluso a su propia familia si es necesario mantenerse en el poder. Es producto, si nosotros revisamos la historia de Nicaragua, hemos creado estos monstruos que se aferran al poder, que matan a nicaragüenses, que se arman y que hacen hasta lo imposible por permanecer en el poder una y otra vez. Ahora bien, gracias Miguel. Sergio, y para Miguel, para cerrar el tema y seguir con el siguiente. ¿Cómo ven a Ortega? ¿Cómo ven a Ortega en el futuro inmediato y a largo plazo? Porque estamos claros, como decía Miguel, no es inmortal, en algún momento va a desaparecer, pero sigue jugando el papel de la figura dentro de ese régimen, dentro de esa mafia, la principal figura, protegiendo a su sucesora de que esa dinastía que está rayada como cuadro a seguir se cumpla, y también haciéndole creer al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional que todos somos Daniel. O sea, yo no estoy, pero Murillo soy yo, Laureano soy yo, todos soy yo. Y entonces esa herencia nefasta pretende hacerla realidad en la medida que avanza el tiempo, en la medida que delega poder y en la medida que las cosas se van cuadrando del lado de lo que él cree. Sergio, ¿cómo miras las cosas a Ortega en el corto y el mediano plazo después de sus 80 años? Pero es que quiero empezar con esto de que es un aspecto simbólico del poder. Al acuñar esa frase de que todos somos Daniel, esa es una referencia simbólica donde Rosario, ¿verdad?, quiere decirle a la gente que ella es la continuidad de Daniel, que ella encarna a Daniel y que sus hijos son Daniel y que entonces, ¿verdad?, la revolución va a continuar. Ese es el mensaje que nos está dejando. Entonces todo esto es en el afán de la sucesión dinástica que quiere establecer Rosario. La propaganda que está circulando en las redes de los orteguistas así lo indica. Es decir, le dan el poder de la ubicuidad. Él estuvo en todas partes, él hizo las mejores hazañas, las más combativas. Él ha estado en la construcción de un proyecto. ¿Va a lograrse eso? Esa es la gran pregunta del millón. Personalmente, yo siempre consulto a los expertos si esa sucesión va a tener, pues, ¿verdad?, una salida que le permita al pueblo de Nicaragua salir de la crisis. Y si es Rosario, indudablemente que la crisis se va a profundizar, porque puede derivar en una serie del afloramiento de las contradicciones que ya están teniendo en el seno de la estructura del partido, ¿verdad?, familia, Estado, que es una confusión terrible. Entonces, muchos de esos que vemos alrededor de las figuras principales, que son Daniel y Rosario, están pensando, y si uno atiende perfectamente sus comparecencias y su forma de expresarse corporalmente, uno dice, no las tienen.
La gente piensa, le dicen, el que nos garantiza la cohesión de una forma u otra es Daniel Ortega, pero al desaparecer Daniel Ortega, Rosario lo único que nos puede dar es cárcel, como se le ha dado a Bayardo, ¿verdad? Como se le ha dado a Rodolfo Castillo, como se le ha dado al general Baltodano. Entonces, y ahí no está exento absolutamente nadie, porque los círculos más íntimos de Daniel Ortega ella los ha trastocado, de tal manera que esos seres pensantes, ¿verdad?, piensan en sus propios intereses y en su propia preservación de su persona. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Rosario no resuelve el asunto. Entonces, ella tiene que simbólicamente meterle en la psiquia a la gente que ella encarna el espíritu de Daniel y sus hijos. Ya con Laureano, ¿verdad? Si Rosario atiza las contradicciones que existen, podría ser como una carta para ellos, la figura de Laureano Ortega, por eso lo han exhibido, ¿verdad? El dandy, ¿verdad?, de la familia, que lo mandan a China, que le conceden el poder, ¿verdad?, que le otorga pues papá y mamá. Que no tiene tampoco, aquí hay un problema de base también, la base, es decir, los liderazgos no se endosan. Vos tenés que ir ahí al barrio y trabajar y tocarte a la gente. Entonces aquí hay una gran distancia que tiene entre Laureano, bien vestidito, que canta lírico, que no canta las canciones del pueblo, ¿verdad?, como personaje, es decir, es un personaje de Disney, creado por la mentalidad de Disney, poniendo esos elementos. No quiero decir una caricatura, pero sí es un cómic, ¿verdad?, concebido en la mente de papá y mamá, ¿verdad? Y él, un dandy, que le gusta el bel canto, que no entona, pues, vos te imaginás, con Cienfuegos, por ejemplo, del barrio San Judas, ¿verdad? Lo puede masticar, pero no se lo traga, porque sabe que la gente curtida de la base del frente, de los más fanáticos, de los que están dispuestos a matar, van a decir, espérate, yo estuve dispuesto a matar por Daniel, pero no por este muchachito, ¿verdad?, que no tiene nada en la pelota, que no sabe lo que es comer nacatamal en una calle esperando el 19 de julio. ¿Me explico? Entonces, esas contradicciones estarán planteadas ahí. Y los mismos generales te van a decir, y pero ¿qué tiene este chaval? Pues, ¿verdad? Eso está por verse, porque los poderes no se delegan. Y te puedo mencionar la transición en Cuba, te puedo mencionar la transición en Venezuela. Ahí está Maduro. Maduro estuvo juntito a Chávez, ¿verdad? Y Díaz-Canel juntito a Fidel y a Raúl. Y además se foguearon. ¿Qué fogueo tiene este muchacho? Absolutamente nada. Y así podés ir. ¿Vos crees que un certamen de belleza cala en los barrios rurales de la Nicaragua profunda? No, no cala, ¿verdad? Entonces están en un serio dilema. ¿Es sostenible eso? Yo creo que no. Y ese es el dilema al cual se enfrenta Daniel Ortega, que es diferente a la astucia que mostró Anastasio Somoza García cuando dispuso que uno de sus hijos se fuera al Congreso y se fogueara políticamente. Estoy hablando de Luis. Y el otro, ¿verdad?, el que nos tocó a nosotros, a nuestra generación, Anastasio Somoza de Baile, pues ese se fogueó, ¿verdad?, y tenía que hacerlo. Se fue a West Point, lo mandaron a West Point, ¿verdad? Bien o mal, hizo su carrera, y cuando regresó, el coronelato. Y después hizo, bueno, no es el caso de estos muchachos Ortega, Murillo, ¿verdad? No lo veo. Ahora, ¿pueden ser impuestos? Sí. ¿Va a ser sostenible eso? Yo no creo. Ok, gracias. Miguel, te escuchamos. No, comparto todo el análisis de Sergio. Pero ¿cómo miras a Ortega en el corto plazo? ¿Mirás que la fórmula que ha planteado para sostener esa dictadura convertida en dinastía tenga resultado? De ninguna forma. Por eso te decía que el argumento de Sergio es bien sólido en ese sentido, pero yo voy más allá. Lo dijo Humberto Ortega, creo, en Un Cuarto Poder, cuando yo le hice esta pregunta misma o parecida, y me dijo que el sandinismo que él representaba nunca iba a permitir una dinastía, porque
el sandinismo supuestamente su ADN es antidinástico. Recordad que se organizan para combatir una dinastía, o sea, para que Somoza García no heredara a Luis Somoza o que heredara a Anastasio Somoza, y a su vez a Anastasio Somoza Portocarrero, y a Anastasio Somoza Portocarrero a uno de sus hijos. Por ahí va la cosa, y por eso es que sale el fenómeno social de la revolución sandinista, que fue una alianza de diversos sectores, entre todos, todo tipo de sectores. Entonces, decía Humberto Ortega que eso no podía pasar, que eso era como ir en contra de los mismos principios. En el caso de Ortega, él le vale un bledo los principios. Él ya definió con Rosario Murillo de que ellos son una familia real, o sea, ellos son reyes, sultanes, y por tanto sus hijos en este reinado, en este sultanato, por sangre tienen derecho al poder, y así sus hijos, sus nietos y bisnietos. Eso es insostenible. Eso es insostenible porque no solo depende de la cultura política nicaragüense, sino de lo que pasa en el mundo. Y el mundo está cambiando en todos los sentidos. Y este tipo de lógica siniestra, trastocada, trastornada de la política es como un remedio, es una caricatura, en efecto es una caricatura. O sea, ver a Ortega en medio de todo el continente americano, ¿ya? Inclusive la transición que está en Cuba, hay un partido único y todo eso, hay toda una estructura. Eso no está en Nicaragua. Venezuela hay al relajo ahí de narcotráfico, una estructura, pero no está en la familia en ese sentido. O sea, el rey y la reina que heredan al príncipe, a las princesas y a los otros el poder, porque así está predestinado por el pueblo y por Dios, supuestamente. Entonces, eso es insostenible desde cualquier punto de vista y es cuestión únicamente de tiempo. Ok. Vamos a hacer la pausa comercial, Sergio. Miguel, cuando volvamos, vamos con otros temas. Vamos a hacer un poquito más cortas las intervenciones para que nos dé el tiempo. Quédese por ahí, amigo, que nos está acompañando en esta edición de Enfoques con Luis Galeano este viernes 14 de noviembre, porque en la segunda parte también usted va a tener análisis y comentarios sobre las noticias principales de esta semana. Ya regresamos. En tiempos de censura, informarse es un acto de libertad. Llega la nueva aplicación de 100% Noticias, diseñada para dispositivos móviles imposible de censurar. Más moderna, más liviana, más poderosa que nunca. Tu experiencia será más ágil, personalizada e interactiva. Descubrí las nuevas funciones que te mantendrán siempre informado. Vos elegís qué querés recibir. Activa o desactiva alertas por categorías, política, migración, internacionales y más. ¿Sos de los que lee de día o de noche? Cambia entre el modo claro y oscuro en configuración. Infórmate en video con nuestros shorts en una galería estilo Reels, todo integrado en la app. Damos prioridad a temas claves: migración, economía, elecciones, desastres naturales, crisis políticas y coyunturas sociales. ¿Querés leer más tarde? Guarda tus noticias favoritas en Mis Contenidos y accede cuando quieras. Suscríbete fácil al boletín desde la app y recibí lo más relevante directo en tu correo electrónico. En Nicaragua somos la plataforma digital que se atreve a seguir innovando. 100% Noticias es el único medio nicaragüense con una aplicación móvil de alta tecnología, pensada para informarte con inmediatez, libertad, claridad y seguridad sin censura. Descárgala hoy mismo, disponible en App Store y Google Play. Informarte es tu derecho. Defenderlo, nuestra misión. 100% Noticias, con primicias a toda hora. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros en Enfoques este viernes 14 de noviembre, conversando con Miguel Mora Barberena, director honorario de 100% Noticias, y el colega Sergio Marín Cornavaca, director de la Mesa Redonda. Vamos a hablar de periodismo, Miguel, Sergio, porque esta semana 2 colegas periodistas han sido noticia. Fabiola Tercero, que yo me he quedado realmente sorprendido con lo que la dictadura ha hecho en este caso.
por el nivel de descaro y de cinismo de presentarla como una mujer que nunca estuvo desaparecida, sino que estaba en su casa sentada tranquila con su mamá, tomando un cafecito, comiendo rosquillas por la tarde y platicando de lo que pasaba en el barrio, según lo que la dictadura le hizo decir a Fabiola en un acto de opereta de lo más burdo. Y por el otro lado, Jennifer Ortiz, directora de Nicaragua Investiga, que nos hace saber que en Costa Rica la amenazaron, le advirtieron que algo le podía pasar, se van las autoridades costarricenses, las autoridades investigan y confirman que efectivamente hay peligro alrededor de ella, pero en lugar de protegerla le dicen, ¿sabes qué? Deberías de borrar todo lo que tienes de Nicaragua Investiga, deberías de callarte mejor, esconderte y si es posible irte, porque las cosas están medio complicadas. Sergio, ¿qué te ha parecido estos dos episodios relacionados con el periodismo y con nuestras colegas? Punto de vista individual, sino okay, que esto más bien refleja el asunto de un patrón sistémico del régimen en términos de la tortura. Ahora, que sean dos periodistas, ¿verdad? Toda aquella persona que conoce a Fabiola, con su proyecto El Rincón de Fabi, yo la conocí cuando hacía pasantía exactamente en 100% Noticias. Era la anfitriona, la que nos recibía a los invitados, ¿verdad? Y siempre con una sonrisa. Entonces, mira, los periodistas no somos tontos, hombre. Ese contraste de ese rostro que demuestra, ahí demuestra felicidad. Ese era el rostro cotidiano de Fabiola, ¿verdad? No sé si mira, es un contraste brutal, ¿verdad? Sencillamente a mí me recordó aquella comparecencia. ¿Se acuerdan ustedes de aquella muchacha Sandoval, verdad? Que fue apresada y también quisieron manipularla. Eso no es felicidad de estar libre. Eso sencillamente ahí nos está dando un mensaje, Fabiola, diciendo que no es ella, que no es esta, ¿verdad? Que está, ¿verdad?, rodeada de una jauría de medios de comunicación, ¿verdad?, enseñándole los colmillos. Entonces me recordó a aquella muchacha Sandoval y me recordó al Viper, donde los hacían comparecer. Pues es el estilo del frente, ¿verdad? Cuando te capturan y te dicen, te obligan a que confeses. Entonces hay muchos casos. No me voy a detener ahí. En efecto, la burda comunicación de estos propagandistas indican, pues, verdad, que nosotros somos los mentirosos. Hombre, si era tan fácil desmentirnos con la primera nota que nosotros hicimos sobre ellos, me refiero al periodismo independiente, ellos dicen, miren, mentiroso, aquí está Fabiola. ¿Por qué esperaron tanto tiempo? Ese ha sido uno de los argumentos. El otro es que tenemos las pruebas. Si es que llamábamos a Fabiola y Fabiola no estaba. Llamábamos a Fabiola y por terceras personas nos dábamos cuenta de que no le permitían comunicación externa. Entonces, yo creo que la dictadura en ese sentido tiene tanto temor, ¿verdad?, ya sea por lo del CAPTA o porque quiere bajarle el gas a lo que pueda suceder en Venezuela. Entonces está dando muestras, ¿verdad?, de liberación de presos políticos. Mostrar a Fabiola, está bien que lo sigan haciendo, que saquen todos los presos políticos que no debieron estar presos nunca, ¿verdad? Y ya se acabó el asunto. Pues entonces ahí le podrían decir ellos a su población, aunque digan que la generosidad del comandante o el sultán en su cumpleaños ha accedido a liberar a todos los presos. ¿Por qué no lo hace? Porque siempre quiere tener un hilo de poder ahí para negociar, que funciona muy bien, o le ha funcionado muy bien la puerta giratoria. Salió Miguel, ¿verdad?, inmediatamente, ¿verdad?, con 222, ejecutaron a 90 y tantos, ¿verdad?, con la apatridia. Después vino la patria de facto. Es decir, es un problema sistémico de represión, ¿verdad?, que tiene diferentes niveles. Eso es lo que estamos viendo en el caso
¿verdad?, de los presos políticos que no deberían de estar presos ni un día, ni una hora. Y el otro caso, me quiero referir a Jennifer, que te voy a decir, pues también es un caso sistémico en el sentido de que, no sé, no. Mira, yo conozco ese caso. Es decir, mi caso, pues te lo voy a decir claramente. A partir del asesinato de nuestro amigo Roberto Sancán, vos lo tuviste un día antes del asunto. Exactamente el 18 lo tuviste vos, a él lo asesinan el 19 de junio. Inmediatamente se escribe y se enciende toda la alarma. ¿Ha dejado de haber amenazas en contra del periodismo independiente? Nunca, nunca. Si nos descuidamos un poquito, nos hackean la página, ¿verdad? Y resulta ser una oficina allá de una de las dependencias del ministerio, de cualquiera de esos ministerios. Si no, entonces te hackean y salen las pornografías, ¿verdad?, de Rusia. En el último caso de nuestro medio fue casinos ¿verdad?, que se estaban anunciando en nuestras páginas. Bueno, a poner cortafuegos, pues, y a restringir en algunos países el acceso libre. Eso es un mecanismo de protección que hacemos, pero también de autocensura, pues, porque le estamos restringiendo a una serie de gente que se conectaba el acceso. Bueno, pero es la solución. Entonces, a partir de la muerte del asesinato de Roberto, se incrementaron las amenazas, ¿verdad? Los teléfonos se llenaron de mensajes de la gente diciendo, vos sos el próximo, vos sos el próximo. Después anduvo una lista, ¿verdad? Y después hubo un análisis concienzudo de algunas organizaciones que van desde el grupo de expertos, pasando por la Agencia de Desplazamiento de las Naciones Unidas, ACNUR, y obviamente la preocupación de los órganos de inteligencia. Yo tuve un encuentro con uno de los integrantes de la DIS, la Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado de Costa Rica, y él me habló muy claro. Mire, don Sergio, usted tiene dos posibilidades. Primera posibilidad, váyase del país, porque Costa Rica no tiene la capacidad de darle protección a toda la gente que está en su condición. Y la otra es que usted se acoja al programa de protección a testigos que tiene la oficina, la OIJ, la oficina o el órgano de investigación judicial. ¿Y qué significa eso? Bueno, es como un programa como testigos del FBI. Es exactamente igual. Usted entra ahí y usted pierde su persona. Le asignan un nombre, le asignan un lugar donde vivir, le van a dar un estipendio, pero usted desaparece. Y entonces mi pregunta fue, ¿y podría yo seguir haciendo lo mismo? En ningún momento. Es que usted desaparece. Ni usted va a saber dónde está. Es un programa especial, dice. Es el único que puede salvar, ¿verdad? Casos como los suyos, porque él me mencionó, pues me mencionó a Jennifer, me mencionó a Álvaro, me mencionó una serie de nombres. Hay algunos que ya se fueron, ¿verdad? Pero en el caso de eso yo lo supe. Entonces yo decidí, ¿qué debo hacer? Le digo, bueno, la única forma para que usted rompa los patrones de vigilancia, de espionaje, ¿verdad?, que estarían, ¿verdad?, sobre usted, es que usted se mueva. Váyase, salga del lugar donde está, váyase ahí un lado, pásese un mes en un lado, muévase. Usted está muy, muy caliente, es necesario que se enfríe. Claro, yo no fui a poner denuncia, yo vi lo que me dijeron, pero seguramente, ¿verdad? Obviamente cuando le dicen eso mismo que me dicen a mí, ¿verdad? Pero no la OIJ, porque yo no llegué al nivel de la OIJ, pues yo sencillamente, el funcionario de la DIS me pinta el panorama, entonces que yo opté por el movimiento. Y eso no es fácil, hombre, ustedes lo saben. Es un trastorno completo, Sergio. Judío errante en una mochila, pues, ¿verdad? Entonces, lo único que agarras es tu computadora para que te permita esta conexión así, ¿verdad? Ya no te olvidas del estudio que habías construido, nada de eso, ¿verdad? Y cuando tengas espacio, entonces pones la tela verde, ¿verdad?, que te permite romper croma y el mismo sistema, pues. Entonces no es fácil. Y no es fácil en las condiciones económicas, ¿verdad? Que ahí es donde se cae la otra gran mentira del gobierno de Ortega,
diciendo que nosotros hemos recibido una gran cantidad de plata. Bueno, el asunto es sistémico. A mí me impactó muchísimo la fotografía de los medios de comunicación, a la cabeza 100% noticias, de la gente que está llegando a España, 240, y es que es una cifra poca, 240 nicaragüenses que dejaron Costa Rica y que se asienten en España. Y cuando van a ellos a España, se dan cuenta, ¿verdad?, por la denuncia de un atentado, que estamos pendientes, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad?, cómo están activas algunas células en el exterior, que esto es lo sistemático del régimen. Como no han podido callarnos, miren lo que nosotros estamos haciendo, este ejercicio democrático del periodismo, ellos no lo pueden, no han podido vencernos. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Matar e infundir miedo, mandar mensajes. Sí. Y entonces todo esto, ¿verdad?, es contra tuya, Luis, contra Miguel, es contra Sergio, es contra Álvaro, es contra Jennifer, es contra Carlos Fernando, es contra todos los medios de comunicación. No está focalizado en una persona, no es contra Fabiola solamente, no es contra Jennifer, es un aspecto sistémico. Sí. ¿Que nos va a detener eso? Yo creo que no nos va a detener. Ahora, quiero ver la fragilidad y la complejidad de este asunto. Ortega está trasladando el conflicto de Nicaragua a la región, se lo está trasladando a Costa Rica y está metiendo en problemas al gobierno del presidente Rodrigo Chávez. Está metiendo en problemas a las instancias internacionales como ACNUR, porque, oíme, no solamente es lidiar desde la perspectiva del gobierno y del Estado de Costa Rica contra el crimen organizado, que ya es bastante complejo, ¿verdad?, por el sicariato, por la guerra que existe, ¿verdad?, de las pandillas en los territorios, que es cruenta. Ahora se suma lo nuestro. No tiene capacidad el Estado de Costa Rica, en serio, para darnos a nosotros protección, lo dijeron muy claramente. Sí. Pero siempre hay alternativas, como la que me dieron a mí. La otra alternativa real sería viajar como lo hizo Lucía, inmediatamente después asentarse en los Estados Unidos, o viajar a España, como lo han dicho otros colegas. Preservar la vida es un requisito básico, y seguir informando por sobre todas las cosas. Es lo primero, aunque toca hacer nómada de un lado para otro, sin estar en un espacio específico. Miguel, te escuchamos sobre esto que es noticia. Nosotros los periodistas no nos gusta hacer noticias, nos gusta dar noticias, nos gusta informar a la gente, pero lamentablemente este par de casos de estas dos colegas han sido titulares durante la semana. Sí, el caso de Fabiola, mi solidaridad, como dijo bien Sergio, ya estuvo con nosotros en 100% Noticias, estuvo bastante tiempo, varios años, hasta convertirse en una reportera y una productora televisiva. Hasta lo que pasó, hasta que llegó el 2018, lógicamente. Eso fue un acto de cinismo brutal y descarado, que incluso vulgarea a los propios que se dicen periodistas de esos medios propagandísticos. No les permitieron hacer preguntas. ¿Qué periodista no puede hacer una pregunta? Fabiola, ¿y por qué hasta ahora salí? Si tienen como 14 meses tus colegas en el exterior que dicen que vos estás secuestrada, ya sea en Chipote, en un tiempo, en la cárcel de las mujeres, y después te pasaron aquí. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no salís? ¿Dónde estás trabajando, Fabiola? ¿Con qué comes, Fabiola? ¿Cómo haces para sobrevivir, Fabiola? ¿Estás bien de salud, Fabiola? Son preguntas ni siquiera de un periodista, o sea, humanas. Pero todos esos propagandistas que estaban frente a ella, todo ese grupo que le paga, los chinos, los rusos, ¿cómo es que llaman? Los capacitan. ¿Los capacitan para qué? Para cargar micrófono, para tomar una foto, ¿qué? Un video, para ensañarse con la dignidad de una mujer, de una profesional, que ellos saben, estos propagandistas, todos saben que Fabiola está secuestrada, que está casa por cárcel, que no le permiten contacto, que no le permiten
comunicarse con nadie, que no le permiten trabajar. A ver, un derecho humano. Si Fabiola está joven todavía, ella tiene derecho a irse a buscar trabajo, ¿ya? A moverse, a buscar qué hacer de su vida. No se lo permiten, porque ella optó por ser una periodista que decía las cosas que pensaba. Eso es vergonzoso. Para la dictadura y los chihuines, pues a ellos les resbala, pero para toda esa maquinaria de supuestos periodistas que están siendo adiestrados y capacitados por los chinos y por los rusos, pues deja mucho que desear. Porque si no te dejan ni siquiera hacer una pregunta, Fabiola, ¿a dónde has estado todo este tiempo? ¿Qué pensás de Daniel Ortega? ¿Qué pensás de Rosario Murillo? Entonces, es algo burdo, que ya ni siquiera dan lástima, ¿verdad? La verdad ahí está, la verdad se mira en las imágenes y la verdad está con los hechos que nosotros hemos comprobado. Gracias a Dios, a la presión de los medios, de los colegas, a la presión norteamericana que exigió que se presentara una prueba de vida, ellos la exponen y la exhiben de esa manera. Ahí está, y es responsabilidad de Ortega y Murillo lo que le pase a Fabiola III, y sigue siendo su responsabilidad. En el otro caso lo explicó bien Sergio. En primer lugar, tenemos que darle gracias a Costa Rica porque a lo largo de la historia, esta convulsionada historia de dictaduras y de guerras, de confrontación y desestabilización de la democracia en Nicaragua siempre ha sido el refugio de los nicaragüenses que buscan protección. No sé cuántos miles, tal vez me das el dato, Sergio, o vos mismo, Luis, de cuánto en esta última etapa de éxodo, de represión de la dictadura Ortega Murillo, la dictadura sandinista Ortega Murillo, cuántos nicaragüenses han buscado el refugio en Costa Rica. Creo que son miles, si no decenas de miles. ¿Cuántos de esos han optado y se les ha dado refugio? Y el refugio significa una especie de cobertura. Pero llega un momento en que la propia Costa Rica, como lo decía Sergio Marín, su propio Estado no puede combatir la delincuencia, el flagelo del narcotráfico, el flagelo de la banda, que el Estado costarricense tiene en primera instancia a proteger a sus ciudadanos. Entonces, cuando ya la dictadura se atreve con el sicariato internacional a hacer ejecuciones extrajudiciales fuera de la frontera, sobrepasa no solo los límites que ya tiene el gobierno de Costa Rica para proteger a sus propios ciudadanos del crimen y de la delincuencia internacional, sino que ahora también tiene que velar por esos decenas y centenares de miles de nicaragüenses que o están o van y vienen periódicamente algunos a territorio costarricense. La opción que se ha dado para esto es la movilización segura. Ha habido periodistas que han optado por movilización segura. La gran mayoría está optando por movilización segura. ¿A dónde se dio la primera movilización segura? Fue a Estados Unidos, como ustedes lo saben. Muchos periodistas, antes de que entrara la administración del presidente Trump, pues se les aprobó una movilización segura. Venían con meses de apoyo en todo tipo de renta, comida y su residencia garantizada y su posibilidad de optar a la nacionalidad y establecerse aquí. Incluso se les buscaba trabajo. La misma movilidad segura se le está dando a España y es lo que estamos viendo actualmente. Y creo que algunos periodistas incluso están optando por eso, sino que ya optaron para irse desde San José hasta Madrid o a cualquier ciudad española donde ya hay miles de nicaragüenses. Sí, pero ellos se van con movilidad segura. Sí, de hecho, Miguel, en estos últimos 245 hay por lo menos cuatro periodistas que yo conozco que sí iban en ese avión y que decidieron que Costa Rica ya no era una opción para mantenerse ahí. A Sergio, lógicamente, que está en Costa Rica, y a otros colegas que están en Costa Rica, pues lo único que les podemos pedir es que se cuiden, porque
hay objetivos específicos, ¿verdad? Y el periodismo, déjeme decirle, el periodismo es el bastión más fuerte que se ha encontrado la dictadura en realidad. Aquí los grupos opositores que salen, que vienen, que suben, que van, que desaparecen. Pero el periodismo independiente ahí ha estado y ha sido el bastión más fuerte y han intentado de cualquier manera dividirnos. Bueno, primero acabarnos, ¿verdad? Dividirnos en segundo. Tercero, han procurado desprestigiarnos, indicando que somos financiados con miles y miles de dólares para seguir haciendo nuestro trabajo, cuando en realidad no se han dado cuenta de que nosotros tenemos un compromiso primero con nosotros mismos. Somos periodistas. Esta es nuestra manera, esta es nuestra vida, pues. El periodismo es nuestra vida. Y para vivir necesitamos seguir haciéndolo. Ustedes se imaginan a Sergio Marín retirado o a Miguel Mora retirado. O sea, del periodismo hasta que ya no tengamos fuerza, lógicamente, para hacerlo. Hasta que la vida nos dé el espacio, Dios nos dé la vida, Dios nos dé la vida y el espacio para poder hacerlo. Pero rendirnos ante una dictadura que quiere callarnos, que quiere atemorizarnos, que quiere que la denuncia de lo que hace en el país, las barbaries que hace, se callen, eso no lo van a poder. Y quiero ligarlo rápidamente el tema de los periodistas con lo que decía Sergio, rápido. Esto de excarcelar a algunos secuestrados políticos, ¿por qué ahora? Hay quienes leen señales de buena voluntad para que Trump vea que hay pues espacio para ver si se puede hacer algo y evitar cierre de CAFTA, total o parcialmente, el tema de los aranceles. Pero mi pregunta es, ¿creen los Ortega Murillo que es tan sencillo como esto y que solamente, que es importante, y lo decía Sergio, que lo saquen a todos, porque no tienen que estar presos, porque es ilegal, es inconstitucional y es una arbitrariedad absoluta? Pero ¿es solamente el tema de los presos políticos, el tema de Nicaragua? No. O sea, el tema de Nicaragua es mucho más amplio. Tiene que ver con democracia, con libertades, con Estado de Derecho, con derechos humanos, con dignidad de las personas, con elecciones, con libertad de expresión, con libertad de prensa, con libertad de organización. Y todo eso la dictadura no está dispuesto a darlo. Digo, reflexiono. Trump mira, sacaron a Fabiola Tercero, sí, aquí está. Bueno, aquí está Leo Cárcamo, aquí está Julio Quintana. Mira, Trump es tan bobo, según la dictadura, que va a decir, bueno, pues ¿sabes qué? Yo creo que ya vamos a cambiar esto. Esas recomendaciones ninguna las voy a considerar. Sergio, rapidito, ¿qué crees de esto? Yo creo que son mensajes son mensajes tardíos y son mensajes que no tienen buena fe, porque lo ha demostrado pues, a lo largo, no tienen buena fe. Ahí está Miguel. Fueron los 222, inmediatamente encarcelaron a otros. Sí, los vas a sacar, pues, ¿verdad? Entonces, los Estados Unidos han venido aprendiendo del asunto, pero lo más importante es que el pueblo de Nicaragua ha venido dándose cuenta de que en Daniel Ortega y Rosario Murillo no se puede confiar nada. No son confiables sus ofertas. Ahí está el encuentro último que sostuvieron con el famoso diálogo, ¿te acordás? Y aquellos acuerdos, ahí están firmados esos papeles, ¿verdad? Y papel mojado, letra muerta. 2019. Exactamente. Entonces, creo que todavía en el 2020 hubo un encuentro ahí. Ok, no se puede confiar. Yo creo que la dictadura está desangrándose. Lo siento, lo percibo, ¿verdad? Tiene muchas crisis. Ya cuando van contra su propia gente, porque sencillamente no tienen certeza, duermen con un ojo abierto y otro cerrado, no confían en las estructuras del ejército, en cualquier momento eso se les puede cuadrar. La gente que ha venido obteniendo grandes réditos económicos, ¿verdad? Eso que Oscar René llama la chayoburguesía, pues la burguesía amparada en la corruptela de la Rosario y de Daniel Ortega, que se han hecho ricos, todos estos funcionaritos de cuarta y quinta, ¿verdad? Porque eso es lo que es un administrador en la alcaldía de Managua, ni siquiera ostenta el cargo, ¿verdad? O un secretario político, ¿verdad? Que se han hecho ricos y que hablan de riquezas de $30 millones mínimo
para empezar a escupir en ruedas, porque hay otros que tienen 5 millones y ese es un gato. Y vos decís, 5 millones, pero ¿de dónde lo hicieron esto? Y ahí en esa corruptela, ¿vos crees que ahora que tienen ese capital, están dispuestos a perderlo y a jugarse la vida o el futuro que ahora podrían tener por Rosario Murillo? Le garantiza la sobrevivencia en el tiempo a esos actores políticos Rosario Murillo y el dandy, el Macao de la familia. No. Entonces eso lo sabe Rosario Murillo, lo sabe Daniel Ortega, sabe perfectamente que la liebre puede saltar desde cualquier punto y en cualquier momento. La descomposición es brutal. Solamente te digo, pues, ¿verdad? Porque conozco el caso del Ministerio de Salud, donde han pasado 5 ministras, la corruptela con el tema de las medicinas, ¿verdad? La inestabilidad, el chivataje, es decir, el espionaje que se da ahí, eso es terrible. Y eso porque conozco el tema del Ministerio de Salud, pero eso debe ser igual en todas las dependencias del Estado, pues la gente se queja. Entonces, no hay paz, no hay futuro, no hay proyecto de continuidad, porque el proyecto de continuidad no refleja futuro para nadie. Entonces, lo que le espera a la dictadura es ceder el poder. ¿De qué forma? Le corresponderá a los políticos analizar. Sergio, déjame decirte que soy bastante escéptico en ese sentido. Pues me gustaría ser, yo quiero estar, Miguel, felizmente equivocado. Mañana, dentro de un mes, dentro de 3 meses, dentro de 6 meses. No, yo veo que Ortega y Murillo están ahí dispuestos a estar sobre unos escombros y estar ahí encima. Aquí estamos. ¿Sí? Esa es la pretensión de ellos, esos son sus intereses. Miguel. Mientras la presión no sea tan fuerte como para que ellos tomen esa decisión en medio de su marrulla, ¿verdad? Porque cuando tengan la presión que tiene Venezuela frente a sus costas, pueden comenzar a enviar. Y siempre, y aquí no nos equivoquemos, siempre hay contactos que envían como negociaciones entre Washington y la dictadura para tratar de mantener siempre esa posibilidad. Ellos no cierran la puerta, no son tontos. De hecho, Miguel, esto que estamos viendo de los secuestrados políticos es lo que podemos ver. Pero por debajo hay un ofrecimiento, seguramente hay contactos, hay emisarios, eso lo dice, o sea, lo de los secuestrados y carcelados lo dice todo. Sí, es como, y yo te lo podría decir, aunque no podemos hacerlo 100% porque no estamos ahí, pero lo más lógico, lo que nos dice nuestra fuente, es que ellos, al enviar a emisarios, a empresarios norteamericanos, norteamericanos, para que cabildeen a favor de que no les caiga el CAFTA, pues esto le dicen, pero dame algo en que entregarle a esta gente, porque ¿de qué te están acusando? Mira, de violación de derechos humanos, de violaciones laborales, de que tenés presos políticos, que torturás, que haces un montón de cosas. Dame algo con que yo ir y decirle, mira, este hombre no es cierto, está liberando a gente, y ahí está la periodista. Son caramelitos envenenados, les diríamos. Pero es lo que la dictadura, ante la presión interna y externa, está dispuesta a dar. Miren el caso de Venezuela. Venezuela tiene un operativo militar listo, enfocado, a punto de apretar el botón, y se da el primer ataque militar muy sui generis en la historia del continente, sobre todo en Venezuela. Y ahí está Maduro y no quiere soltar prenda, mucho menos Diosdado Cabello. Y eso que tienen listo para una posible operación quirúrgica de lo que es el desplazamiento militar y naval sin precedentes en la historia contemporánea del continente americano. Y es lo mismo. Y estos son más suaves. Ortega es más terco, es más cerrado. Pero esa es su debilidad. Cuando se presenten esas cuestiones, esa situación, esa coyuntura en Nicaragua, podríamos ver algún tipo de maniobra marrullera, mentirosa, de él iniciar lo que dijiste,
un diálogo nacional, donde firmas acuerdos y te comprometes a un montón de cosas que sabes que no vas a cumplir. Es lo que hicieron Maduro, es lo que hizo con las negociaciones con la oposición, es lo que violó cuando se robó las elecciones de julio, el 28 de julio del año pasado. Entonces, creo que Ortega está esperando, en la expectativa, él no tiene ahorita nada que perder y está viendo lo que le va a pasar a Maduro y a Diosdado Cabello y a Padrino y a todos los demás. Si no pasa nada, Maduro y Ortega y Díaz-Canel se fortalecen. En medio de su crisis se fortalecen. Y la derrota para Trump sería horrible. Sí, hasta donde vemos, porque no podemos asegurar qué es lo que va a hacer el presidente norteamericano, pero 1 más 1 más 1 más 1. Claro, tenés todo el despliegue, totalmente. Tenés el portaaviones más grande del mundo, tenés al secretario de guerra diciendo hay una operación Lanza del Sur y estamos listos, y ya dio la orden el hombre. De hecho, este fin de semana creo que es el de mayor expectativa, Sergio, Miguel. O sea, este es el de mayor expectativa porque esa orden que ha dado Trump de esa operación Lanza del Sur y Maduro en las calles y juramentando a los jóvenes que si hay que dar la vida por Venezuela, hay que darla, demuestra que quizás este es el fin de semana de mayor expectativa en relación a Venezuela. Vamos a ver qué pasa. A ocurrir este fin de semana, ¿verdad? Yo creo que ya están dadas las condiciones para una acción, ¿verdad? Yo estaba viendo hace poquito, ¿verdad?, un encuentro que tuvo el ministro de la Guerra, el secretario de la Guerra de los Estados Unidos, brindándole a Trump, al presidente Trump, todas las opciones posibles para el caso de Venezuela. O sea que puede ser cuestión de horas. Y yo coincido con ustedes de que semejante despliegue no aguanta, ¿verdad? Que sea esta digamos, una mascarada, pues, ¿verdad? No encuentro la palabra para decirlo correctamente ahorita, o una bravuconada. No, yo creo que van en serio. Pues nadie mueve. Uy, ahí viene el lobo y el lobo no viene. Yo no creo eso tampoco, pues. No, yo no lo creo, pues, ¿verdad? Ahí están, ¿verdad? Si no han logrado todo este tiempo persuadir la voluntad de esos tres personajes que Miguel mencionó, ¿verdad? Maduro, Diosdado Cabello y Padrino, pues yo creo que van a pasar a la acción. Pues ya están lo suficiente ¿Qué tanto creen a nivel de la inteligencia, ¿verdad?, como para caerle. Eso no se mueve adrede eso. Pues. No ¿Qué se tanto mueve. creen que puede incidir los padrinos de la dictadura venezolana, de la dictadura nicaragüense y la cubana? Me refiero a Rusia, China, porque miraba hace una mañana más temprano a la portavoz rusa indicando que están en contra de cualquier acción violenta en contra de Venezuela. China ha dicho lo mismo, pero una cosa es que vos digas verbalmente que estás en contra, ¿verdad?, y que no te gusta lo que está pasando, pero de ahí a accionar para defender al cartel de los soles, dirigido por Maduro, Cabello, los hermanos Rodríguez y Vladimir Padrino, ya eso es otra cosa, Miguel. Es un pírrico apoyo, hombre. Un pírrico apoyo. Eso no significa absolutamente nada en la concreta retórica. Perdón, Miguel. Sí, no, adelante, Sergio, por favor. Mira, un planteamiento de guerra, un planteamiento de guerra, un planteamiento diplomático, un planteamiento diplomático. ¿Qué planteamiento tiene hoy el Estados Unidos frente a Venezuela? Un planteamiento de guerra. No hay forma. Es la diplomacia del misil. Cuando si cae el primer misil cerca de donde están estos líderes del narcotráfico que se robaron el Estado venezolano, las cosas van a cambiar completamente. Y no solo en Venezuela, en todo el continente. Y se va a estremecer, lógicamente, Nicaragua y Cuba. Porque todo conforma parte de un combo, de un plan. Y Estados Unidos se está concentrando en el más
fuerte, donde tiene mayores intereses, y eso lo tenemos que decir, hay intereses, Claro. por supuesto que hay intereses económicos, del control del petróleo, hay intereses de seguridad nacional, porque lo que han hecho estos salvajes es crear una industria de exportación de drogas que ha matado a centenares de miles de norteamericanos. Y eso lo han cortado últimamente, lo han tratado de cortar. Entonces, yo creo que cuando caiga el primer misil, las cosas cambian. Si no cae ese primer misil, sería un gran desperdicio de tiempo, una gran derrota política y un gasto excesivo de millones de dólares que diarios tiene que estar esa economía, por muy fuerte la norteamericana, pagando para que todo ese desplazamiento de esa maquinaria formidable militar, estamos hablando del 20% de la flota activa en el mundo de Estados Unidos, están ahí frente a Venezuela. Entonces, si vas a hacer todo eso para no hacer nada, mejor no hubieras hecho absolutamente nada. Y todo hace indicar de que sí va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? Pues los especialistas, los que saben, han sido militares, de inteligencia y todo esto, es que van a decapitar a los líderes del Cartel de los Soles. ¿Cómo? Operación Irán, Operación Israel lo ha hecho muy bien. En cuanto a Hamas y a Hezbollah, van a tirar operaciones quirúrgicas. Pero una pregunta, Miguel, Sergio. La gente dice, si vos vas a hacer algo tan contundente como esto, no lo anuncias, lo haces. Y eso ha sido una inquietud, porque por ejemplo a Luis Quiñones, que es un Navy retirado, que ha estado por todas partes hablando de qué es lo que viene, que los venezolanos no salgan a la calle, que no se asusten, que esperen que pase todo y que ya todo va a estar bien. Le han preguntado, y yo también se lo pregunté en algún momento, pero ¿por qué anunciar? ¿Por qué anunciar lo que le vas a hacer al contrario? En este tipo de asuntos, la estrategia y lo que no decís es casualmente lo que genera el cambio. Sergio, ¿qué te parece ese vamos, voy y el resultado no es el que han logrado? Porque hasta ahora Maduro, Cabello y los demás se aferran a que, bueno, vengan, aquí estamos listos, guerra de guerrilla, Vietnam latinoamericano. O sea, esa es la narrativa frente a una amenaza militar brutal, porque es brutal lo que hemos visto en ese despliegue que tienen frente a sus costas. El mismo personaje que está citando Luis Quiñones también se ha dejado muy claro que todo esto es una actividad planificada, pero disuasiva en un primer momento, en un primer término. Y que él ha tenido abierto el aparato telefónico, ¿verdad? Esperando una respuesta, una propuesta de estos tres actores básicos, pues Diosdado Cabello, Maduro y Padrino. Y les han dado el chance. Y fíjate que todas las operaciones de envergadura militares de los Estados Unidos, por ejemplo, el caso de Saddam Hussein, igual, pues, ¿verdad? Le anunciaron, le advirtieron, ¿verdad? Le dijeron, no hubo una respuesta y entonces le cayeron. Allá por último momento, en un último momento, ¿verdad? Saddam Hussein movió sus tropas de Kuwait y ya, pero ya era demasiado tarde, ya el engranaje militar estaba montado. En el caso de Panamá con Noriega sucedió exactamente lo mismo. Y Noriega más bien salió blandiendo un machete sobre un podio, imagen que es icónica pues, en la historia del continente. Entonces el compás, el tiempo que la administración Trump le ha dado a Maduro de reflexionar, ¿verdad? De buscarle una solución por la vía pacífica, ese tiempo parece ser que se ha agotado. Entonces hablarán los fusiles, hablarán la metralla. Es doloroso, es anacrónico, ¿verdad? Pero es la intransigencia de unos gobernantes ilegítimos y además narcotraficantes. Obviamente, eso va a tener un efecto, yo no diría inmediato, yo no diría un efecto dominó, pero va a tener un efecto de carambola en las decisiones que tenga que tomar Rosario Murillo con su mamotreto de Daniel Ortega. Y eso es definitivo y hay que estar a la expectativa de lo que puede ocurrir en las próximas horas en Venezuela.
Miguel. Sí, Sun Tzu en el arte de la guerra decía que la supremacía del arte de la guerra consiste en someter al enemigo sin luchar. O sea, hay que dividirlo. No creas que no es desgastante. O si te están diciendo, ve, te va a venir lo que te viene. Entonces comenzás a movilizar a un montón de gente, comenzás a gastar dinero que no tenés, comenzás a buscar alimentos para esa tropa, para tratar de, y ves un ejército que está prácticamente en pedazos, con chatarra, y te armas de propaganda. Todo eso desgasta al enemigo. Desde que comenzó esto hace unos meses a esta fecha, el liderazgo chavista y toda la estructura está altamente tensionada y desgastada. Y es correcto que vos les estés diciendo al enemigo, hey, te voy a hacer trizas en cualquier momento. Mira, voy a hacerte trizas, voy a desbaratarte, vas a morir. Entonces, todo eso cala en la psique, por muy envalentonados que salgan. Que es el caso personal de cualquiera de nosotros. Si alguien, un delincuente, un criminal te dice, te tengo localizado, sé dónde estás, voy a tu familia y te voy a matar, aunque no lo haga, ¿cómo te pones vos? ¿Cómo se pone tu familia? ¿Cómo se crispa el recurso económico de andar moviéndose de un lado a otro? O sea, todo es la guerra también, es el arte de la guerra. Entonces, eso es lo que los Estados Unidos hicieron con Irán recientemente. Igual le dijeron, ve, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. No querés, vamos a darte 45 días. ¿Y cuál 45 días? A la semana ya le estaban cayendo los bombazos. Pero creo que es lo correcto, porque la verdad es que nadie quiere guerra. Estos salvajes de Chávez, Ortega y Díaz-Canel son los que tienen el poder por el poder y mandan como carne de cañón a morir a toda una generación, a sus compatriotas por estar en el poder, porque no aceptan las reglas del juego democrático. O sea, el pueblo decide en su soberanía quién quiere que lo administre, como quieran. Como ya lo dijo Diosdado esta semana, si les caen a ellos, van a matar a todos los opositores dentro y fuera de Venezuela. Eso es una amenaza brutal. Y además de desestabilizar, quemar pozos petroleros, industrias, generar guerra de guerrilla, terrorismo, en definitiva. Entonces, es toda una guerra. Y cuando vos haces un planteamiento de guerra, tenés que amedrentar al enemigo. Y creo que por mucho que Maduro y los otros estén pegando gritos ahí envalentonados, están verdaderamente preocupados y amedrentados. Dios bendiga y proteja al pueblo de Venezuela inocente, y que si va a pasar algo, sea lo más pronto posible, que se acabe lo más rápido, y que el mismo pueblo reaccione y que saque a estos delincuentes y comience un periodo de transición democrática, porque ellos tienen un presidente electo, reconocido por la mayoría, por el 80%, tienen una líder impecable, Premio Nobel de la Paz, una mujer valiente y sobre todo inteligente. Entonces, tienen los réditos, pueden, y ahora tienen el apoyo del imperio más grande de este planeta en este momento. Así es, y María Corina Machado dijo en estos días también que vienen días difíciles, pero que vienen los días en los que la libertad se va a alcanzar, y que imaginemos Amén. Lo que va a pasar en Nicaragua y en Cuba. Después de lo que pasó con Bolivia, lo que va a pasar en Venezuela, dice, imaginemos lo que va a pasar en Bolivia y en Cuba. No quiero cerrar el programa, Sergio y Miguel, sin escucharles rápidamente sobre dos aspectos. Esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más de 40 años estuvo esperando el caso de José Ramón Silva Reyes, un exmiembro de la Guardia Nacional que se asila en la Embajada de Guatemala en Managua el 20 de julio del 79, sale con engaños en octubre del 83, lo desaparecen, su familia recurre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el fallo de la Corte es que efectivamente es una desaparición forzada y que el Estado debe responder por ello. En aquel momento era la dictadura militar sandinista de los años 80, hoy es Ortega el que está en el poder, por tanto no va a haber una reacción del Estado a esta sentencia. Pero lo importante para mí es el precedente que se está sentando para lo que sigue, tomando en cuenta lo que está pasando hoy en Nicaragua,
los crímenes de lesa humanidad, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones. Sergio, rápido sobre este tema. Esto tiene una de cal y una de arena. Mira, la gente me ha llamado y me ha dicho 20 años para una sentencia. 20 años. Chica, duro el tiempo. 40 desde el acto, 20 desde que se puso la denuncia. Sí, entonces, pero la salvajada de ir a capturar a un coronel que estaba asilado junto con su familia en la embajada, sacarlo con engaños y después desaparecerlo, dimensiona el fenómeno de la violación de los derechos humanos en la década de los 80, que hay que ponerle mucha atención a eso. Y abre la posibilidad de que muchas familias, ¿verdad?, recurran a este mecanismo en búsqueda de justicia sustentada. Creo yo que está alentando, por otro lado, por eso es una de cal y una de arena, pero está sustentando, por otro lado, alentando, por otro lado, la búsqueda de justicia, que la gente confía que con todas estas pruebas que ha venido aportando el pueblo de Nicaragua a las instancias de derechos humanos internacionales, como el grupo de expertos de las Naciones Unidas, pues el asunto va a ser menor en el tiempo. Pero aquí el mensaje clarito que esto nos está diciendo es que no va a quedar crimen impune. Que pongan su barba en remojo todos aquellos criminales, ¿verdad?, que han sido señalados por el CREN con nombre y apellido. Y todos aquellos, ¿verdad?, que se están prestando a la cadena de las amenazas al pueblo de Nicaragua. Esto tiene que ver una gran trascendencia, inclusive aquellas personas que están en los barrios pasando información de la gente que en algún momento puso una banderita azul y blanco. Desen cuenta que la justicia en el caso de Nicaragua va a llegar. Estamos hablando de justicia, no de venganza. El Estado de Nicaragua tarde o temprano va a tener que responder ante esto. Como yo sé que nos estamos despidiendo, solamente quiero tomarme 20 segundos para felicitar a Monseñor Rolando Álvarez por haber... Ese es el otro tema. Ese es el otro tema que okay. Adelante. Perdón, adelante. pero entonces yo me siento sumamente complacido con esta sentencia de la Corte Interamericana de Justicia. Conozco de otros casos que también estuvieron asilados y fueron violentados en sus derechos, y también algunos testimonios que deben de salir a flote de muchos guardias nacionales que, sin haber cometido crímenes, se volaron 10 años en las cárceles en unas condiciones totalmente difíciles. No se trata de remover el pasado por removerlo, se trata de construirnos o de reconstruirnos como sociedad. Y la única forma de reconstruirnos como sociedad es admitiendo todas las violaciones que de un lado y otro se han cometido. Okay. Y esto pasa por extirpar todos estos dolores, todas estas penas y todos estos duelos que el pueblo de Nicaragua sufre. La única forma es esa, para ver el sol claro algún día. Miguel, el caso Silva Reyes. Sí, yo creo que una justicia tan tardía no es justicia, ¿verdad? Demasiado tiempo, o sea, demasiado tiempo para este caso. Muchos que no sabíamos ni siquiera ya de su existencia, o generaciones enteras que no saben ni de lo que se está hablando. Es muy tardío, pero sacando lo positivo, pues el sandinismo ha cometido ese tipo de delitos de lesa humanidad desde ese tiempo hasta el día de hoy. Eso es lo que podemos sacar. Pero es tardía, no solo para la familia, que me imagino que toda una generación ya pasó a la presencia de Dios, y los culpables, en este caso sería Tomás Borges y otros. Algunos Tomás están vivos, Borges, pero... Luis Carrión, Lenín Serna, que eran los que formaban parte de la seguridad del Estado y que está señalada en la sentencia como el órgano que se encargó de esta acción. Bueno, eso es lo que va en este caso
solo Tomás Borges ha pasado, los otros tendrán que responder por esto. Pero valga pues que, pero me llama la atención demasiado tiempo. ¿Qué están haciendo esos jueces? O sea, bueno, acordate Miguel, que por ejemplo, las víctimas de Franco en España fueron también... Aún así, por eso, ¿qué tanto hacen? Digo yo, ¿qué tanto hacen? ¿Qué tanto hacen? Franco, lo otro. Hombre, te doy 5 años, pues, no, para claro, que por me supuesto, este caso. que el sistema es muy lento, eso nadie de lo... extremadamente lento. Pero y una justicia tardía no es justicia. Sí, la luz, sí, claro, justicia tardía no es justicia, pero viéndolo desde el vaso medio vacío, medio lleno, la impunidad es lo peor que puede ocurrir. Y si de pronto aparece una luz como esta, de cara a lo que nos está pasando hoy, es una cosa muy importante. Es lo que te decía. Claro, es lo positivo, que desde allí hay responsables que tienen que responder por esos actos, pasando por lo que hasta el día de hoy nos ha pasado a nosotros. O sea, eso es lo positivo, pero lamentablemente es muy tardía para los perjudicados más cercanos. Claro. Y cerramos con lo que decía Sergio, una reunión, un encuentro entre Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa. Aquí están las fotografías que este viernes se han hecho ya públicas del encuentro entre el Papa León XIV y Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, lo cual es nuevamente una señal del apoyo del Papa a sus obispos nicaragüenses, ratificarlo en sus cargos y decirles sigan con su trabajo profético donde estén, alcen su voz, sigan denunciando las injusticias y sigan siendo también voz profética de ese pueblo nicaragüense que sufre tanto bajo esa dictadura. Miguel, comienzo con vos en esta. Sí, yo quisiera, me alegro por eso, me alegro, pero estoy a la expectativa y quisiera que de esa reunión saliera el resultado que salió con en su caso Monseñor Silvio Báez, que después de esa reunión, me imagino que pidió permiso al Papa para poder volver al púlpito y desde entonces ha elaborado y realizado homilías poderosas que dirigidas no solo al pueblo católico, a toda la sociedad nicaragüense, son importantísimas, tomando la voz profética de la Iglesia Católica y el peso que tiene la Iglesia Católica y su liderazgo. En este caso, Monseñor Rolando Álvarez, yo recuerdo sus homilías eran mucho más fuertes, incluso en el lenguaje y la posición, que Monseñor Silvio Báez. Son estilos diferentes, pero a mí me gustaría que de esta reunión saliera al púlpito nuevamente Monseñor Rolando Álvarez. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario porque el pueblo, la iglesia perseguida, la católica y la evangélica en Nicaragua, necesitan de esas voces importantes, con autoridad moral, con fuerza. Espero que el silencio para Monseñor Rolando Álvarez ya no sea una opción, que sea la hora, como lo ha dicho muchas veces en su homilía el propio Monseñor Silvio Báez. No podemos callar, tenemos que hablar, denunciar, dirigir, en el caso de ello, a la feligresía perseguida de la Iglesia Católica en Nicaragua. Se necesita, hoy más que nunca, que Monseñor Rolando Álvarez regrese al púlpito y desde ahí dirija su mensaje al pueblo católico y el pueblo en general de Nicaragua. Gracias, Miguel. Sergio. Ya vamos a tener chance de escuchar a Monseñor, pero lo simbólico, el impacto simbólico ya está dado en esas imágenes, en esa fotografía. Que el Papa reciba al obispo de Matagalpa y al administrador apostólico de Estelí, le está mandando un mensaje fortísimo o fuertísimo, de las dos formas, ¿verdad?, al pueblo de Nicaragua. Le está diciendo al pueblo de Nicaragua, ustedes no están solos, la lucha de ustedes es en efecto la correcta, la que están llevando a cabo. Ese es un espaldarazo que el Papa le está dando a la feligresía creyente, católica, cristiana de Nicaragua. Así es que, pues a mí me llena de satisfacción
de mucha alegría ver a Monseñor Álvarez, ¿verdad?, reunido con su santidad el Papa. Sí, ya vendrá, yo también estoy ansioso, ya vendrán las homilías de Monseñor Álvarez enseguida. Eso espero. Bien, esperamos lo mismo y esperamos, este fin de semana vamos a estar, creo yo, viendo para Venezuela más seguido que durante los últimos días, a ver qué ocurre. Dios quiera que esta situación se solvente rápido, con el menor costo posible, ¿verdad?, considerando que el pueblo venezolano, el noble pueblo venezolano, nada tiene que ver con esa mafia del cartel de los soles que se ha enquistado ahí en el poder y que pretende mantenerse porque, bueno, Maduro dice, yo sobreviví a aquella asamblea que la reconoció la mitad del mundo. Yo sobreviví a la pandemia, he sobrevivido a todo. Apuesto a sobrevivir a esto. Yo creo que esta vez está más difícil. Ojalá y que sea rápido y que esa ola de libertad, lógicamente, nos alcance también a nosotros que estamos luchando por el retorno de la democracia en Nicaragua desde el 2018, desde antes, pero desde el 2018 cuando la dictadura decidió romper todos los lazos con algunos remedos de respeto a las libertades que había en Nicaragua y decidió mostrarse lo sanguinaria que es. Sergio, Miguel, gracias por habernos acompañado. Les dejo unos segunditos a cada uno para que se despidan de la audiencia que les agradece haber estado con nosotros. Sergio. Bueno, mi saludo fraterno siempre al pueblo de Nicaragua, que sé que está en resistencia, ahora enfrentando un reto más, que es vencer el miedo y saber que vamos también a vencer este amago, ¿verdad?, de la censura, del espionaje cibernético. El pueblo de Nicaragua tiene experiencia de lucha contra la dictadura. Así que no desfallezcamos, sigamos adelante y cuidémonos todos dentro de Nicaragua y fuera de Nicaragua también. Gracias, Sergio. Miguel. Sí, gracias, Luis. Gracias, Sergio, por compartir este tiempo conmigo. Lógico, estamos a la expectativa de Venezuela. El futuro de Venezuela está intrínsecamente ligado a nuestro futuro y pedimos a Dios Todopoderoso por el pueblo venezolano y que lo que vaya a hacer ahí, que lo que vaya a pasar, sea bajo su completa voluntad. Gracias. Gracias a ambos. Hasta la próxima, que podamos sentarnos en otro enfoque. Un abrazo. Ahí teníamos a nuestros colegas Sergio Marín Cornavaca, director de la Mesa Redonda, y Miguel Mora, director honorario de 100% Noticias. Vamos a la